Exacto. Walter, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Hola, Pau. Hola, César. ¿Cómo va? Muy andan? bien, muy bien. Bienvenido. Un tema sensible el que estamos tocando hoy. Sí, muy sensible. La gente tiene como una creencia muy fuerte sobre lo dañino que es un cáncer. Ujú. Y es lo primero que tenemos que trabajar en descodificación para poder cambiarle esa mirada a la gente y que pueda entender qué le estaba diciendo el cáncer cuando aparece. Interesante poder entender qué nos está diciendo la enfermedad. Muy interesante y aparte que deje de tener sentido, poder cambiar, poder identificar y relacionar qué emoción oculta está detrás de este síntoma para que el síntoma, al trabajar la emoción, deje de tener sentido. A ver. Y puede, como en muchos casos de pacientes que me ha tocado atender, puede haber un detenimiento, una remisión y hasta llegar a una desaparición. Walter, ¿hay alguna relación directa de algún trauma o de algo en particular que se lo relacione con el cáncer de colon o con el cáncer de mama? En fin, digo, ¿hay alguna relación en particular, algún parámetro o no? Sí. Cada órgano cumple una función biológica y una función simbólica. Y el cerebro lo relaciona todo como real, lo simbólico. Las vivencias con la tonalidad de suciedad, de porquería, de chanchada, de marranada, perdón por la expresión que voy a utilizar, de mierda, son procesadas por el colon. Todo lo que tiene que ver con el nido, la vivencia de la madre sobre su nido, todo lo que materna a la mujer tiene una íntima relación con los seres. Puede ser un nido estricto en peligro de muerte, o puede ser un nido ampliado, como puede ser todo lo que forma parte del nido. Mi esposo, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis hijos, no en tonalidad de maternidad, también puede generar un cáncer con las diferentes tipologías que tiene el cáncer de mama, que además también nos dan las pistas para decodificar. En cambio, un cáncer, un osteosarcoma, por ejemplo, un cáncer en hueso, tiene otro tipo de emoción por detrás, que es la sobrecarga, la incapacidad de sostener, el miedo a no poder sostener una carga, un peso, una responsabilidad. Es decir, cada órgano del cerebro tiene una decodificación muy particular porque cumple la función biológica y cumple la función simbólica que nosotros mismos le hemos ido dando a lo largo de los millones de años que venimos evolucionando. Vos sabés, Walter, estoy pensando cuál es la manera más apropiada de hacerte esta pregunta para que se entienda el sentido. Vos dabas la descripción pensando, bueno, hay una cantidad de factores que pueden generar un cáncer, pero a la vez pensamos, ¿por qué hay tantos casos? Porque lo que abundan son los casos de cáncer y de las personas que van teniendo estos diagnósticos. Yo te vuelvo a decir, yo creo que hay tantos casos de algunos síntomas como de otros. Lo que sucede es que con este síntoma en particular hemos hecho toda una creencia muy fuerte que viene de cuando este síntoma apareció, que no tenía curación y que era casi que te llevaba a la muerte. En cambio hoy ha avanzado mucho las dos medicinas, la medicina tradicional y las medicinas alternativas, en un conjunto de trabajo mancomunado de poder sostener a una persona desde lo médico, lo clínico, con tratamientos que hoy son mucho menos invasivos, siguen siendo invasivos, pero mucho menos que antes, mucho más precisos, pero también hemos encontrado la precisión en las cuestiones emocionales que afectan a cada órgano con sus diferentes tonalidades. Entonces, por eso digo que lo primero que tenemos que hacer, en mi caso, trato de hacer, es quitarle peso al nombre y entender que la mecánica que utiliza el cerebro para un cáncer es la misma mecánica que utiliza para una llaga cuando te quemaste imprevistamente en el fuego del horno. La mecánica es la misma. Lo que cambia es la intensidad de la vivencia, es proporcional al cerebro, entonces claramente que a un estrés tan rápido como es quemarse el dedo y sacarlo, el síntoma va a ser correspondiente cuando hay una vivencia muy intensa para la persona,
Porque esto es no lo que pasa en realidad, sino lo que yo creo que pasa en mi vida. Walter, y previo a esto, el cuerpo te avisó, te dio otros síntomas antes que aparezca el cáncer. Sí, salvo que sea un shock muy inesperado y muy violento, como por ejemplo ver morir en vivo y en directo a alguien, ¿no? Digo, alguien muy querido por uno, ese shock, ahí no hay aviso, ahí inmediatamente se genera un cortocircuito a nivel neuronal que cuando bajes de ese estrés, 6, 7 meses después, 8 meses después, puede aparecer un síntoma. Todo depende también de la capacidad psicológica de la persona para procesar ese evento. En cambio hay otros que son los más comunes, que es lo que vos decís cuando te va dando señales. Es decir, cuando vos tenés un patrón, por ejemplo, de no poder digerir, no poder aceptar diferentes situaciones, diferentes personas, que hace que empeces primero con acidez. Este es el primer paso. Eso ya te está enviando un mensaje a tu cerebro de que hay alguna situación que vos no estás pudiendo digerir. Que hay alguna persona, alguna situación, algo en tu vida que no termina de ser aceptado. Lo que pasa es que la gente, al no identificar emoción con síntoma, tapa el síntoma con un medicamento. Y luego viene el proceso siguiente a eso, ¿no? Ya hay reflujo, luego podemos pasar una gastritis, es decir, va dando señales hasta que esas señales ya son, la persona sigue sin resolver psicológicamente esos procesos y entonces las señales son cada vez más fuertes hasta que aparece una bola de células en el estómago que es diagnosticada porque está produciendo a lo mejor una oclusión y es diagnosticada con un cáncer. Y hay gente que se cura porque puede relacionar y soluciona las dos cosas, soluciona aquello indigesto, aquello que le cuesta digerir, y puede trabajar también con la medicina. Ahora hay gente que no va a poder digerir porque por incapacidad psicológica de aceptar y de ver por qué tiene esa situación en su realidad, esa sigue creciendo, esa bola de células, esa masa de células sigue creciendo y termina muchas veces por terminar la muerte de una persona. Exacto. Interesantísima tu mirada, Walter, como siempre. Más allá desde que desde INSES ustedes brindan todo tipo de formación. Vos, como terapeuta, atendés también, ¿no? En forma personal. Sí, yo atiendo en consultas personales y lo que nosotros intentamos hacer desde el instituto es una profilaxis, es decir, una prevención. Es poder ir enseñándole a la gente a gestionar de otro modo sus emociones, a que cambie su realidad, a que entienda que si en su realidad hay algo que no acepta, lo está generando ella misma. Claro. Para que no tengamos que llegar a ese punto de tener que tener un síntoma tan fuerte y que afecta tanto a la calidad de vida, que invalida tanto a las personas. Así que sí, yo atiendo personalmente y también damos cursos para esto, para que la gente pueda comprender y tener una herramienta para prevenirse y prevenir de todo este tipo de enfermedades tan invalidantes. Exacto. Muchísimas gracias, Walter, un placer como siempre. Gracias, chicos, a ustedes, estamos siempre en contra. Gracias, hasta la semana que viene.